bendiga. Amén. Pues como bien el pastor habló, voy a dar un breve resumen, ¿verdad? Porque nos tomó varios meses estudiar la carta de los Gálatas. Y antes de comenzar, pues vamos a recordar que los Gálatas eran los celtas, los mercenarios de ese ámbito, como los vikingos. Aquí en Puerto Rico le conocen como los matones, de tres lugares, de Grecia, Persia y Roma. Pablo llega por amor a salvarlos en el año 46, donde lo que había era una hambruna. Ahí recordamos a la mujer que mata a su propio hijo. La hambre era tanta que la pica por la mitad y comparte con su vecino. En el año 50 al 56, Pablo escribe esta carta. Esta carta tiene tres palabras claves que son justificación, santificación y salvación. Aquí el pastor nos explicó, ¿verdad?, que cuando aceptamos al Señor, pues somos justificados por gracia, pero nos vamos santificando, ¿verdad?, cuando llevamos los 10 mandamientos, los que nos llevan a la salvación. Amén. Pablo no era un asesino como nos enseña. Sí, pastor. O sea, que usted me está diciendo que ahora mismo no podemos decir somos salvos si no se materializa la salvación. Que lo que nos identifica nuestra salvación es el empeño de guardar los mandamientos, y estamos en esa segunda etapa de santificarnos. Exacto, el proceso. Ok, fuimos justificados por el Maestro, somos salvos por gracia, entramos a la casa y ahora nos corresponde a nosotros ser licenciados en este segundo día para luego ser salvos. Exacto. O sea, que no es como dicen por ahí, tú eres salvo, levantaste la mano, sino que hay que pagar. No, porque nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Okay. Pablo no era un asesino como bien nos enseñaron por años, sino que él siempre hizo justicia. Era un abogado de migrantes, así que era un abogado de ley. Amén. Era un hombre preparado y sabio. Pablo era de la tribu de Benjamín y de la tribu de Judá, y adopta leyes de Roma. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. En Gálatas 1, del 1 al 5, Pablo se le presenta al pueblo, el cual estaba en rebeldía. Y sabemos que una persona rebelde es una persona que se va en contra de todo y que todo lo cuestiona, nunca está de acuerdo. Del versículo 6 en adelante, levanta una iglesia y deja saber que hay iglesias que están perturbando. Ahí nos habla de la iglesia legalista y de las que están en libertinaje. Y lo más hermoso que a mí me encanta de ir a creer de nosotros como iglesia es que nosotros estamos en el punto medio. Porque no nos dejamos llevar por ninguna de las dos, sino que nos dejamos llevar por la palabra, por lo que estamos aprendiendo día a día. No por doctrinas de hombres. Toda desobediencia cae en maldición, y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 11. Lo que Dios nos pide siempre es obediencia. Pablo dejó saber quién era y quién es. Él estudió, escudriñó y se preparó. No se dejó llevar por lo que antes conocían como la Torá hablada. Usted sabía, ¿verdad?, que esto no lo trajo el pastor, que una corrección a tiempo trae bendición. Amén. En Gálatas 2, maestra, y ese comentario, las personas cuando escuchan la palabra corrección, siempre la atribuyen a castigo. A castigo, a fuerte, ¿verdad? Y cuando la corrección lo que nos hace es que nos impulsa a un nivel de consigo. Amén. Tenemos que cambiar, por eso es que Él es un padre y que corrija a sus hijos. La corrección es sacarnos del lugar que estamos
para llevarnos a un nuevo tiempo, una nueva identidad correcta. En Gálatas 2, la verdad es Yahweh, Dios. Recordar siempre Gálatas 1:6 que nos dice, Yahweh no hace excepción de personas, no juzga. Lo más que me encanta de Dios, que no me juzga. Él deja saber que fue aprobado por Jacobo. ¿Quién es Jacobo? Jacobo es el presidente del concilio, no Pedro, como siempre han dicho. Pedro era el vicepresidente, como lo conocemos, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico. Luego le seguía Juan. Judaísmo se le conoce a todo aquello que se le añade a la palabra, a la Torá. Aquí algo que aprendimos fue que el bautismo es una adopción, lo cual nos lleva a pasar de una nación vieja a una nueva. O sea, que no me limpia pecado. No. Cuando una persona se convierte, aquí les voy a explicarle ahora, cuando una persona se convierte o da el paso, es lavado por la sangre de Cristo. O sea, no vamos a ir 2 veces, Dios no nos va a lavar 2 veces los pecados. Así que podemos ver que cuando nos convertimos, es que somos lavados por la sangre, y cuando nos bautizamos, adoptamos una nueva nación. Somos adoptados. Somos adoptados por qué nación? Por el Padre. Israel. Por eso fue que Jesús se bautizó. Correcto. Maestra, por eso fue que Jesús se bautizó. Y dijo, este es mi hijo amado, La voz salía. el cual Mira con complacencia. Exacto. O sea que si era para limpiar el pecado, y Jesús se fue a bautizar, pues entonces era un pecador. Pero eso es lo bueno que estamos aprendiendo. Entonces, si Jesús se bautizó, ¿cómo yo no me voy a bautizar? Eso Y en conocimiento. No me da es bueno Dios. Gálatas 2:17 nos habla de la justificación y salvación, ¿verdad? Que son palabras claves en esta carta. Versículo 18 nos habla de transgresor, nos habla de volver atrás con lo que rompió del legalismo. ¿Me explico? Es como nosotros ir a TG, por lo que estamos aprendiendo ahora, el pastor cambie y nos lleve al legalismo. O sea, de eso es que él habla de transgresor. En el versículo 19 nos habla de la Torá, que habla por sí sola, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es escudriñarla y sacar tiempo para estudiarla día a día. Amén. Así que la Torá hablada muere. En el versículo 20 dice, no vivo yo, mas vive el Mesías en mí. Él reconoce que el Hijo de Dios se entregó por nosotros. Amén. Sí, profesora, tengo una pregunta porque me inquietó hace unos días atrás. Estaba con mi familia y escuchamos un mensaje por la radio. Y este predicador, ¿verdad?, una de las emisoras cristianas de aquí del país, comenzó a predicar de la gracia. Yo entiendo que sí, la gracia es, por gracia somos salvos. Eso es indudable, y los mandamientos no nos salvan, sino que es el Espíritu, lo hemos aprendido. Pero él comenzó a explicar que ya la gracia, los 10 mandamientos que son obsoletos, y que por eso fue que el arca se construye, porque metieron los 10 mandamientos, las 2 tablas, la cerraron junto con la vara y los panes, y que por eso es el símbolo de que ya no existen esos 10 mandamientos, sino que es la gracia. Así que podemos ver Yo me confundí, ¿verdad? Yo como estudiante, me confundí porque él viene y me habla de que la letra mata, y él decía, mira, pues la ley dice la letra mata, y era la letra, pues la escrita, no la oral, él está explicando. Y eso como que me pudo mover en el momento, pero cuando creo que entendemos el contexto
contexto original, me está hablando bien claro que la letra que es la ley, habían dos documentos. Estaba el primer documento, eran dos cartas, que era la carta de la ley, y el segundo documento es la acusación. Entonces, la ley, del primer documento se escribe esa acusación. Nosotros tenemos que sacar de nosotros, Cristo sacó de nosotros uno de ellos, la segunda carta, que fue la acusación. Por eso es que Él llevó todos nuestros pecados, con esa acusación fue plasmada, fue vencida y Él pagó el precio en la cruz. Y ahí pude entender, no ser engañado en que los 10 mandamientos ya no se deben de llevar. Y ahí podemos entender que la raíz cerebral lo que nos enseña es la profundidad bíblica. Y los 10 mandamientos los debemos de llevar, claro, en nuestros corazones. En el versículo, Cambio de está en dos tablas de piedra, está en nuestro corazón fueron rotos y fueron escritas en nuestro corazón. ¿Qué mejor que hay para llevar? En el versículo 21, Por eso es que dice, será por eso que dice la palabra, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque es para la vida. ¡Ay, santo! ¡Será por eso! Se gozó. Lo entendió. Muy bien. así que en el versículo 21, como bien nos trajo el hermano, somos salvos por gracia, mandamiento que es el espejo de nuestra vida. Una estilo de vida lo que llevaba. Eso es así. Gálatas 3, él hace una pregunta y comienza diciendo, ¿quién les enseñó otra enseñanza? Refiriéndose al legalismo. ¿Quién los sedujo? Aquí tenemos que tener cuidado con los falsos profetas y con los que nos quieren hechizar. El ejemplo que nos trajo el hermano Esquilín por aquí. Muy bien, sí. Mira, ayer uno de los jóvenes del instituto me está hablando de cómo él escuchó un niño profetizando de un dragón, que salía ese dragón, que tiraba fuego, y en ese video y cómo esta iglesia decía, amén, aleluya, y de cómo, como usted está hablando, esos falsos profetas, y esos profetas que manipulan una palabra según el sistema o el movimiento corporal del ser humano. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Y damos gloria al Señor, en nuestra iglesia hay profetas de verdad. Tenemos una Lourdes, tenemos una Susana, tenemos una Mayra, gente que Dios ha usado fuertemente y se ha confirmado como tal. Estaba recordando una palabra que Dios usa a Susana para hablar de las mujeres de la casa. Y creo que a los 2 o 3 días él estuvo clavado, le devolvieron hijos, le dieron todo para atrás, según como Dios lo había dicho. O sea, cuando Dios habla, se cumple. Como aquí habla que Satanás, tenemos que tener cuidado porque él posee. ¿Y cómo podemos saber eso? Pues cada cual, Dios nos da ese don de discernimiento, el cual vamos adquiriendo, ¿verdad? Según vamos teniendo una relación íntima con Dios día a día. Porque Dios es un Dios ordenado. En el capítulo 3, desde el versículo 2, nos habla de la fe y de la gracia. Y tocamos ahí lo que es el síndrome de Edén, que son las medias verdades que te van a lanzar para justificar la mentira. Y allí se habló que la mejor mentira son las medias verdades, que es lo que últimamente se está utilizando, que yo te digo una media verdad y pues me estoy justificando yo misma. Es que eso es más fácil de creer. Exacto, cuando en realidad pues la verdad siempre sale a la luz. Profesora, y habrá medias verdades en los concilios
cuando cogen al ser humano y lo llevan a un tipo de doctrina humana, natural o de un concepto fundamental de ellos mismos, en de que si te pones esto y esto, te vas a perder, y lo toman como movimiento de salvación, será una verdad media mentira y terminará en una mentira y una esclavitud a través de. Sí, por eso es que cuando estudiamos en la Carta de los Gálatas podemos ver que al irse el legalismo ya no estamos viendo fuera del contexto de lo que es la palabra, de lo que está escrito y estipulado ya. La verdadera oración a Dios es vivir en obediencia. Somos una fuente de bendición, por ende una fuente no echa dos aguas. Aquí este es un ejemplo de, vamos a poner que Cecilia vaya a una fiesta y estén, pues, hay bebidas alcohólicas, baile y todo, pero entonces Cecilia llega y es luz en medio de las tinieblas, lo que habló el pastor el sábado en la predicación, que no importa dónde estemos, siempre tenemos que hacer la diferencia, que es que se dé la verdadera adoración a Dios, en obediencia. Gálatas 3:18 envía a Abraham a salir de su tierra y de su parentela. Fe es obedecer y nos movemos por eso. La perseverancia y la espera en fe es lo que me mueve y abre la bendición que está para cada uno de nosotros. Dios le dice a Abraham, era de día cuando le habla, y le dice, mira las estrellas, y así como las estrellas será tu descendencia. La descendencia de Abraham significa el mundo entero, no solo los hebreos. Todos tenemos sangre judía. Fue un plan de Dios, lo cual no puede ser alterado. Hay tres palabras clave que son pacto, lo cual Dios pacta con el hombre. El convenio, que es hombre con hombre, o sea, todos nosotros que estamos aquí somos hermanos de convenio. Amén. Y la promesa. A Dios se le promete en fe, pero tenemos que tener cuidado, que es mejor hacer y cumplir que prometer y no cumplir. Si no cumplimos, pues estamos fallando a uno de los mandamientos, que es la mentira. El versículo 18 nos habla de que la Torah es un estilo de vida agradable. Los mandamientos se guardan por amor. Si te es gravoso, si te es difícil guardar los mandamientos, pues entonces tu estilo de vida está en pecado, no está haciendo el correcto. Y si no pecas por miedo, pues también estás pecando. La única manera de unir el cielo y la tierra es viviendo una vida cuidando los mandamientos, lo cual es un estilo de vida. Dios trabaja con el espíritu del hombre desde adentro, y de ahí pues es que vemos el exterior de cada uno. En el versículo 20, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Okay. En el versículo 20, Yahweh nos habla de que Yahweh es uno, Dios es uno solo. En el versículo 21 nos vuelve a recalcar, ¿verdad?, que la Torah es un estilo de vida. Legalismo es religión, o sea, dogma, creada por el hombre. Muy bien, el ejemplo que nos trajo el pastor. El versículo 22, el Tanaj, que es el Antiguo Testamento, se vuelve a recalcar que cuando obedecemos es porque actuamos por fe. Se bautiza en el nombre del Mesías para la adopción, como bien hablamos ahorita. Versículos 28 y 29. Yeshua es el abogado del Padre para nuestra adopción, para que nuestra adopción sea ley. Somos salvos por gracia, pero lo que nos salvan son los que guardamos los mandamientos. Aquí nos dejaron con una pregunta: ¿cuál es tu estilo de vida? Y la contestación
aplicación debe ser para cada uno de nosotros, que somos salvos por gracia, ¿verdad? Y que debemos cuidar cada día los mandamientos que es nuestro espejo. Amén. Y esas personas que dicen que nosotros somos unos seres pecadores y que pecamos todos los días, bueno, yo no lo entiendo. Entonces, si pecamos todos los días, ¿cuándo vamos a ser salvos? Porque antes, ¿verdad? Y digo antes porque fui una cristiana de la iglesia. Antes me enseñaron a mí que yo podía pecar todo el día y cuando llegaba la noche, pues el Señor perdona mis pecados y entonces se convertía en una secuencia. Pero entonces cuando estoy aquí estudiando la carta de los Gálatas, puedo ver que cuando yo creo un estilo de vida y que para mí los mandamientos son mi espejo, realmente pueden haber días que yo no peque, porque si yo estoy bajo la ley, siguiendo la ley, la Torá y los mandamientos día tras día, yo puedo tener días sin pecar. Entramos ahora a Gálatas 4. En Gálatas 4, versículos 1 y 2, somos justificados, pero la salvación es un camino que hay que recorrer. Somos salvos por fe, sin embargo, es un proceso. Los mandamientos son los que nos llevan a la salvación. Le podemos mentir al mundo entero, pero realmente a nuestra conciencia, a nuestro yo, a Dios, en nuestra intimidad, no podemos mentirle. En el versículo 3 al 15 nos da ejemplos de un menor y del esclavo. Aquí podemos ver que somos herederos, pero hay que crecer y madurar para poder tener excelencia. Mientras tanto, estamos en tutela y supervisión. Nosotros tenemos que trabajar porque la realidad es que Dios no tiene una piñata donde salga dinero y que cada vez que nos plazca, pues sale chavitos por ahí, ¿verdad? Sí, hay situaciones en las cuales pues, si la persona no puede trabajar, pues Dios es un Dios proveedor y conoce cada situación de cada hermano. Sin embargo, tenemos que hacer nuestra parte como seres humanos en la tierra. Tenemos que tener en claro que una herencia no se le da a un niño, que los talentos no son llamados y que la emoción no es unción. Ya mismo vamos a entrar de lleno en eso. En Gálatas 4:16 nos habla de la verdad. Cuando una persona miente, se confronta con la verdad, lo cual va a sacar a la persona de su área de confort y la va a romper. Pero lo más hermoso de esto es que cuando la persona reconoce su error, su falla, Dios comienza a trabajar en esa persona. En el versículo 17 nos habla a los legalistas de la separación, las 7 ramas de fariseos con pensamientos diferentes que se metían a la sinagoga y distorsionaban. En el versículo 18, es bueno ser celoso del bien, ser sincero, ser tal como tú eres. En el versículo 19 nos habla del dolor de parto, que debemos entender que el Mesías se tiene que formar en cada uno de nosotros. Así que tenemos que morir a nuestro propio yo y hacer este versículo nuestro. No vivo yo, mas vive Cristo en mí, que se encuentra en Gálatas 2:20. Versículos 20 al 26. La realidad es que ya Pablo no sabe de qué manera hablarle al pueblo. Así que le dice en el versículo del 20 al 29, si alguien lo puede buscar para que lo lea, porque me gusta mucho. Versículo 20 al 29. Gálatas 4. Gálatas 4, versículos 20 al 29. Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Del 20 al 29.
4:20. Ajá. Yo quiero estar ahora con ustedes y cambiar de todo de mi voz, porque estoy perplejo en cuanto a ustedes. Díganme, porque quieren estar bajo la ley. ¿No escuchan la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Pero mientras que el de la esclava nació según la carne, el de la libre nació por medio de la promesa. En estas cosas hay una alegoría. Pues estas mujeres son 2 alianzas. Agar es la alianza del monte Sinaí. Agar era la alianza del monte Sinaí, que generó hijos para David. Porque Agar representaba a Sinaí, montaña que está en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, la cual es esclava juntamente con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es nuestra madre, es libre. ¿Hasta qué? El 29, cuando habla de Sara. Porque está escrito, alégrate, oh estéril, que no da salud, prorrumpe el grito de júbilo y levanta la voz, tú que no estás de parto, porque más son los hijos del agua abandonadas que los de las que tienen nacido. Ahora bien, hermanos, ustedes son hijos de la promesa, tal como dice Isaac, pero no en aquel tiempo en el que fue engendrado según la carne, que sería al que había nacido según el Espíritu. Así es ahora también. Amén. O sea que podemos ver que esos 2 hijos de Abraham, los 2 de alguna manera son un pacto, ¿verdad? Y que nos deja saber que el maestro muere para liberar las 10 tribus. Habla del hijo de la promesa. Y dice la escritura, echa fuera a tu hijo. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. La esclavitud es una enseñanza. Y en este capítulo 4 podemos ver que nos trae 2 ejemplos. Al principio nos habló del menor y el esclavo, y de la historia conocida de Abraham y Sara, para que así el pueblo pudiera entender. En Gálatas 5 nos habla y nos recalca nuevamente las palabras claves de esta carta, que es justificación, santificación y salvación. Nos habla de la levadura en el versículo 9, que sabemos que un poco de levadura puede leudar toda la masa. O sea que un pensamiento negativo o una persona negativa puede dañar todo lo que te tomó tiempo en hacer. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Que fue parte de lo que el pastor nos habló el sábado en la predicación. En el versículo 11 nos habla sobre la circuncisión. Dice, es necesaria porque todavía él padece de persecución. Eso es Pablo hablando. Pablo no está en contra de la circuncisión. Es algo bien personal de cada hombre, ¿verdad? Si no se lo hacen cuando niño, pues es algo personal de cada hombre. Y si estás casado, pues matrimonial. Lo que hay que entender y tener claro es que el que te circuncide no te salva o te condena. O sea, no vas a ser más santo por eso. Solo que Pablo no podía decir lo contrario porque lo podían matar, ya que la circuncisión era ley judía. Fue una promesa de Abraham. ¿Estamos claros? ¿Verdad? Teo está rápido con los cuchillos antes. Claro que eso, mire. En el versículo 14 nos recuerda que la Torá se resume en una oración. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yes. Levítico 19:18. Nos pide que nos dejemos llevar por el Espíritu, no por el deseo de la carne, porque somos seres diferentes. Y la realidad es que muchas veces no vamos a estar de acuerdo unos con otros. Por eso nos pide algo tan sencillo que nos dejemos llevar por la Torá escrita y que pidamos al Espíritu Santo que día a día nos redarguya. En Gálatas 6:1 nos
la situación que ahora mismo tú estés pasando, no debe aconsejarte, a menos que como buen consejero cristiano te lleve por la palabra. En el versículo 2 y 3, somos seres emocionales, pero no nos engañemos por la emoción, pues cuando sales del servicio, ¿verdad? Un servicio poderoso donde el Espíritu Santo se movió, nos gozamos todos, pero cuando llegas a tu casa estás vacío. Y realmente ni te acuerdas de lo que el pastor habló en la predicación. Así que no nos podemos engañar a nosotros mismos, dejándonos llevar por emociones. En el versículo 4 y 5, todo es cuestión de decisión y determinación. El hecho de que yo lleve, ¿verdad?, 7 meses en la iglesia es una decisión que yo tomé y desde el día 1 es una determinación del día a día. Yo como persona, pues estar buscando y escudriñando y aprendiendo cada día más de la palabra para ser mejor persona. Se puede trabajar con un ser hasta cierto tiempo, hasta cierto límite. Si la persona no se deja de ayudar, pues realmente hay que soltarlo. Los mejores ministerios, como nos habló el pastor el martes pasado, comienzan desde los 40 hasta los 60. Y nos trajo de ejemplo que la mujer, a la edad de los 40 a los 45 años, que se siente segura y realizada y comienza a florecer. Ay, santo. En el versículo 6, hay que buscar gente que nos ayude a crecer día a día. No gente que nos hunda en su laguna o en sus problemas, ¿verdad? Una persona que te habla mal de otra, hay que tener cuidado por lo que le dice, porque cuando le dé la espalda, pues ya sabe que hablará mal de ti también. Hay que sacarla afuera. En el versículo 7, 8 y 9 nos enseña que no nos engañemos a nosotros mismos. Recuerda que todo lo que siembras, eso cosecharás. Que tu siembra siempre sea para vida eterna. No critiques la visión de tu líder. No de todo siempre estarás de acuerdo. Así que se te invita a que seas fiel, leal y humilde con tu familia de la fe, nosotros como IAPG. Lo pueden buscar también en Gálatas 5, que habla específicamente de eso, de todo este capítulo. En el versículo 12 y 13 nos habla de que el religioso te lleva a que te circuncides para luego vanagloriarse de lo que lograste por su ayuda. Yo traje un ejemplo aquí, que fue lo que pasó hace 2 sábados. Eso es como yo pararme al frente y decir, pues yo ayudé a Cintia en su transformación y vanagloriarme de la oportunidad que Dios me dio de poder ayudarla en su proceso. En el versículo 12 y 13, en el versículo 14, la circuncisión de nada vale si no tienes amor. O sea que de nada vale llevar los 10 mandamientos como es si no vives por amor a Dios. Son 2 cosas que tenemos que llevar de la mano día a día. Hay personas que te aplauden, pero no te celebran. Como nos dijo Teo ese día a los boricuas, no seamos hipócritas. Todo esto que salga de nosotros, que sea por amor y no por complacer. Hasta aquí el resumen de Gálatas. Vamos, un aplauso. El Señor, Dios bendiga a Lizzy. Amén. Muy bien, lo hizo muy bien. Gloria al Señor, y fue maravilloso, no se gozaron, amado. Amén. Le pregunto esta noche, ¿qué ustedes prefieren? ¿Autoridad o influencia? ¿Qué más? Qué bueno, me alegro porque mire lo que es la enseñanza
ustedes acertaron en la respuesta correcta. Ayer yo le hice la pregunta a los dos grupos y todos me dijeron autoridad. La autoridad siempre va a haber quien la quiera, quien se quiera rebelar en contra de ella. Para autorizar lo que se trata. Exacto. La influencia lo que te hace es dejar un legado en el ser humano. Y cuando uno es un líder influyente, es un líder que siembra. Y le damos gloria al Señor, ¿verdad?, por esta muchacha. Amén. Muy Sí, bueno, sí. muy bueno. Qué bueno, lo lograste, lo hiciste muy bien. Sí. Muy, Fuera, muy bien. Muy bien. Y el dolor. Muy bien, estamos felices, contentos por eso. Así que sigue estudiando. Hay una urgencia de aprender. Nosotros estamos 3.500 años atrasados y estamos tratando de adelantarnos un poquito. ¿Cuánto? 3.500 años Casi nada. atrasados. Y pues tenemos que estudiar, amado, estudiar lo que hacemos, que conocemos a nuestro Creador. Así que no hay nada que poner más en Gálatas, porque para hacer unas preguntas rapidito por ahí, a ver cómo estamos, porque a mí se me olvidan las cosas. El apóstol Pablo, ¿en qué año llegó a Gálatas? 46. La carta de Gálatas se escribe de tal año a tal año. Del 50 al 56. La carta de Gálatas, cuando Pablo la escribe, ¿dónde estaba Pablo? En Corintio. Ok. Los celtas, ¿quién eran los celtas? Los mercenarios. Los mercenarios. ¿Quién eran los Sicarios. sicarios? Sicarios. Eran los gálatas. Ahora le pregunto, ¿los gálatas se les describe que eran pelo negro, ojos negros, pestañas negras? ¿Cómo eran? Rubio alto y azul. O sea, que era un rubio alto, bonito, así como nosotros. O sea, que eran castaños. Y se le puede comparar como los que, como los vikingos. ¿Se acuerdan? Y se me olvida, los gálatas eran los, ¿cómo es que se expresa el libro de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2? Hay dos expresiones en ese texto, que ellos eran los expatriados, muy bien, los expatriados, y los escogidos. O sea que para nosotros entender el libro de Gálatas, primero tenemos que leer el primer Pedro 1 y 2, que nos enseña que los Gálatas eran los expatriados, pero también eran los escogidos. Ahora, ¿quiénes son los expatriados? Las 10 tribus del norte. Las 10 tribus del norte. Y pregunto, esas 10 tribus del norte, ¿cómo se le conoce? La tribu de Efraín. Está tan poderoso. Las dos tribus del sur, ¿cómo se llaman? La tribu de Judá. Judá y Benjamín. Ahora, las 10 tribus del norte, ¿quién se los tomó cautivo? Siria. Asiria. Y la del sur, Babilonia. Esta gente está poderosa. El área Asia Menor, esa región ahora es, ¿cómo se llama eso ahora? No es Pamplona. Turquía. Creo la contesta rápido. O sea que esa región donde Pablo habló a los Gálatas, o sea, es Turquía. Yo pregunto, ¿Gálatas era una sola iglesia? No. Una región. Era una región. Muy bien. Entonces, Jacobo era el
presidente de qué? Del concilio de Jesús. Y era hermano De Jesús. y escribió el libro de Santiago. Santiago. Muy bien. O sea que si yo doy un examen, ustedes lo reparten el mucho. Hay algo interesante que la profesora tocó hoy. Yo la había enseñado hace tiempo. ¿Cuántos ramas de fariseo hay? 7 ramas de fariseo. O sea que todos tenían un concepto diferente. Entraba a una sinagoga y los cultos, los cultos de una sinagoga, los sábados de la mañana, ¿cómo se daba? Una tertulia. Una tertulia era totalmente una discusión. Una discusión. Una discusión. Una discusión de la palabra. De la Torá. ¿Cómo es que discuten unos rabinos? ¿Cómo es? Ellos discuten la Torá, su punto de vista, con el punto de vista de otra persona. ¿Y cómo harían? ¿Cómo En harían? voz alta. Y Peleando. En voz alta, ¿verdad? Y se ven como si estuvieran peleando. Ahora, aprendimos que en Gálatas, los del judaísmo, porque practicar el judaísmo, ¿qué es, mi gente? ¿Qué es practicar el judaísmo? Es el añadido. Y no reconocer a quién. Jesús. A Jesús. El verdadero judaísmo es que todavía ellos están esperando Al Mesías. Y en el muro de lamentaciones todavía están los judíos que siguen clamando. Exacto. Eso significa atrasado. Sí, eso también atrasa, porque ellos no leen el Nuevo Testamento, ni Isaías 53. No es permitido. No es permitido. Porque habían 2 casas, 2 escuelas en ese tiempo, se llamaba la casa de Shema y Gilel. Y Gilel era familia de Gamaliel, ¿qué era? Abuelo. Y Gamaliel, ¿quién era Gamaliel? El maestro de Pedro. De Pablo. De Pablo. Y para ser discípulo de Gamaliel, ¿cuál era el resumen o cuál era lo que se tenía que llevar? Saber la Torá completa. Conocer la Torá. no solamente la Torá, El Tanaj. El Tanaj completo de memoria. Recitarlo. porque Ese es el. Ah, no, disculpa. Ese es el. Sí, pero que lleva El Talmud. El Talmud, si se lee nada más, se toma 7 años en leerlo. Eso es leerlo sin estudiarlo, como tal. Entonces, en el legalismo, ¿qué sucedió en ese capítulo 3? Que Pedro y Pablo tuvieron como un problema. Porque Pedro había recibido a los gentiles, porque ¿qué experiencia tuvo Pedro en Hechos 10? ¿Qué pasó? Que Pedro se Una revelación de un ángel. Una misión. ¿Y qué nos enseñaban nos enseñaron de ese capítulo, qué era lo que significaba esa visión en el término teológico que nos enseñaron? Que Dios había limpiado todo. Que Dios había limpiado todo y había que comerse Y todo. se podía comer todo. Tú orabas y podías comerte todo. No te va a hacer daño. Yo aprendí las 2 cosas. Igual que a mí no me enseñaron que él era un matador, que él era un asesino. Pablo. A mí no, a Pablo. A mí me enseñaron que él perseguía a los cristianos. O sea, yo no sé qué generación me enseñó otra cosa, porque de verdad yo nunca escuché Pero decían que era asesino, por predicación. lo menos yo no lo perdí. A mí me dijeron que él era un perseguidor. Porque si son de Y la en lo gente. de la visión, a mí me enseñaron las 2 cosas, que era para apoyarnos y sacarnos de eso de los que no comen cerdo, pues nos decían que ya no eran inmundos, pero también se sobreentendía que era que no había sección de los judíos y los otros de la otra ciudad. O sea que estamos hablando de medias verdades. Sí, exacto. Exacto. Estamos hablando de medias verdades. eso es más fácil de creer. Que son más fáciles de creer. Exacto. Y son mejor aceptadas, Que son más fáciles de aceptadas. aceptar. O sea que entendemos que en el libro de Hechos capítulo 10
visión, la ve cuántas veces, 3 veces. ¿Y cuántos gentiles vinieron a la puerta? 3. ¿A qué hora fue que vio la visión? A la hora como la mediodía. Exacto, estaba en la azotea y en la hora de sacrificio. La segunda vigilia. Así que hemos aprendido algo. ¿Cuántos han aprendido algo? Amén.